Bien, buenos días. Eh, Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a todos los que se han conectado y muchas gracias a nuestros panelistas que son de lujo el día de hoy. Gracias por su asistencia. Eh, a ti, Iris, Wilson, Daniel, bienvenidos. Esta es su casa, son de la casa. Eh, y bueno, comencemos porque tenemos hartas cosas chéveres que queremos hablar. Bienvenidos a todos los que se han ido conectando. Eh, Hoy vamos a hablar sobre e-learning y vamos a hablar del presente, algunas cosas de las que han venido pasando y vamos a hablar del futuro. Vamos a partir esto como en unos 3 bloques grandes. Inicialmente pues vamos a hacer una presentación, luego vamos a hablar acerca de unas preguntas, de unos temas que hemos querido tratar y al final vamos a responder preguntas. Esas preguntas por favor vayan. Algunos que ya se registraron pudieron ingresarlas en el formulario y esas ya las tenemos aquí a buen recaudo, pero otras personas que de pronto hayan ingresado directamente, si tienen alguna pregunta, pueden irlas ingresando en el chat y al final eh, seleccionaremos las que alcancemos en el tiempo previsto. La idea es terminar muy en punto a las 11, entonces no voy a hablar tanto para dejar que nuestros invitados sean los que hablen. Voy a presentarles primero entonces a nuestros panelistas. Perdón. Iris Ariadna Ordóñez Arias es comunicadora social con más de 10 años de experiencia de trabajo en educación, más de 5 años trabajando en educación virtual. Actualmente se desempeña como productora de programas virtuales en la Pontificia Universidad Javeriana. Entre otras cosas, tiene experiencia en trabajo editorial para universidades, gestión de equipos de trabajo, realización de eventos educativos, redacción y corrección de estilo. Ha trabajado tanto en el ámbito académico como en el corporativo. Entonces, esa experiencia como diseñadora instruccional y en los dos mundos es muy interesante para este panel. También bienvenido a Wilson Leandro Pardo Osorio. Él es ingeniero de sistemas, maestro en administración de instituciones educativas y doctor en educación. Vinculado con la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, se desempeña como profesional en asuntos curriculares dentro de la Vicerrectoría Académica y hace parte del equipo que fomenta el desarrollo de la educación virtual en la universidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando iniciativas de educación virtual en Colombia y en el exterior. Entonces, el super perfil en temas de educación virtual, sobre todo en temas académicos. Bienvenido, Wilson. Para terminar, Daniel Iván Contreras Vergel, profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, magíster en Informática Educativa. Su trabajo de grado fue Uso de TIC para Educar, con experiencia de más de 10 años en educación y formación de adultos, capacitación y transferencia de conocimiento en temas financieros, innovación, estrategia empresarial, emprendimiento empresarial, modelo de negocios, competitividad empresarial, inteligencia de negocios, transformación digital, comercio exterior, crédito y microcrédito, políticas económicas, servicio al cliente, gestión comercial, compras nacionales, internacionales, manejo de bases de datos. Daniel ha dado también en dos mundos, pero corporativos, en el mundo privado y en el mundo público. El día de hoy, disculpen, el día de hoy, como integrante de Colombia Productiva, pues también nos va a plantear un poquito, no solamente la parte empresarial, sino la parte gobierno en e-learning, que es bien interesante. Entonces, con este panel de lujo que tenemos, podemos cubrir como todas las los posibles puntos de vista. Yo soy René Pascuascano, soy el CEO de OSA, quien hizo la invitación y les agradece por su asistencia. Había más gente esperando. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tener 2 minutos con cronómetro para cada una de las respuestas. Solamente la respuesta final va a tener 3 minutos. Entonces, les pido el favor. Yo sé que tenemos grandes ideas y muchas cosas. Los conozco. Entonces, por favor, vamos un poquito al punto. ¿Listo? Lo primero, vamos a hablar en un bloque un poquito acerca de la problemática, cuál es la situación actual y cómo nos encontró, ¿no? Según un informe SEO Outlook del 2020 del COVID-19 de la consultora KPMG, el 80% de las empresas en el mundo adelantaron su transformación digital por la pandemia. El 80% tuvo que reaccionar
y hacer la transformación digital que tenía prevista para otros años o que incluso ni siquiera tenía prevista. Se volvió indispensable adaptarnos y poder prestar nuestros servicios de manera virtual para mantener nuestros clientes y colaboradores valiosos que no se fueran por nuestra reputación, por negocio. Entonces se obligó el tema, ¿no? Una encuesta de Ericsson identificó que para el 68% de los responsables de tomas de decisiones, la disposición de la transformación digital y en todo sentido es clave para el éxito de una empresa de cara al 2030. Actualmente, 7 de cada 10 empresas están a la mitad o más allá de sus planes de digitalización. Está un mundo que nos obligó a cambiar, que nos obligó a transformarnos, que nos obligó a acelerar la formación de los que ya tenían esto, ¿no es cierto? Entonces, digamos que tuvimos una transformación digital acelerada, es obvio. Debido a esta situación de pandemia, ¿cómo se ve desde su industria el e-learning frente a anteriores y el crecimiento esperado? Es decir, ¿cómo esperaban ustedes que creciera esto? ¿Y cómo resultó creciendo? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se dio el tema de transformación digital en todos los sentidos posibles? Entonces, como les digo, tienen 2 minutos. Arranquemos con Iris inicialmente. Ahí van tus 2 minutos. Vale, pues creo que se pensaba un poco más paulatina y más lenta, sin embargo, pues básicamente esa transformación digital fue y es necesaria y urgente. Entre ellas, pues un poco la crisis en las universidades generalizada, yo creo que no solamente a nivel Colombia, sino Latinoamérica y mundial, en donde de un tiempo para acá ni siquiera tiene que ver con la pandemia, pero viene desde antes y es que los estudiantes pues han dejado de matricularse en las universidades. Y creo que la educación virtual no solamente es una oportunidad para empezar a llegar a un público mucho más amplio, sino para que llegara a territorios en donde es posible que las universidades no lleguen. Eso por un lado, pues está también aumentar el acceso. El e-learning tal vez nos permite aumentar el acceso a la educación y tal vez trabajar desde diferentes lugares, porque pues si hablamos de trabajo, trabajar desde diferentes lugares, porque pues antes se pensaba que solamente en un sitio, en un lugar se podía hacer algo específico de temas administrativos. Y hablamos pues de temas un poco más complejos que no se pueden trasladar a lo virtual, pues obviamente siempre vamos a tener y necesitar desplazamiento. Eh, este crecimiento en e-learning es importante porque permite no solamente el acceso, llegar a otros lugares, tal vez un poco afrontar la crisis que vive la educación, porque pues en muchas universidades, desde los Andes hasta un minuto, todas las universidades en Colombia tal vez, incluso la nacional y demás, ha venido teniendo un decrecimiento en la matrícula durante, creo que viene del 2015 o desde atrás en adelante. Entonces, la Se educación virtual acabó tu tiempo, es Iris. como el camino. La educación virtual es el camino. Ok, sí, hay importante unos temas que hablas acerca de matrícula, acerca de acceso. Ahorita vamos a hablar de acceso en la siguiente pregunta que es bien interesante. ¿Listo? Si quieres empalmemos porque yo creo que ahí es interesante lo que pueda pensar Wilson al respecto. Entonces, tus 2 minutos, misma pregunta. Muchas gracias, gracias por la invitación, René. Un saludo a Daniel, a Iris y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, desde las instituciones de educación superior, la verdad es que no estábamos preparados para esta emergencia sanitaria global. Ha sido un evento de impacto drástico. Los profesores, las profesoras sí venían incorporando diferentes elementos tecnológicos en sus asignaturas, pero esto aceleró todos los procesos efectivamente. Hay cosas positivas que yo creo que se pueden sacar de este escenario y es que las competencias digitales han crecido, los profesores, las profesoras son más, se sienten cada vez como más empoderados de este rol. No es que a todo el mundo le guste el escenario remoto o tener que trabajar la docencia en este esquema,
pero algo que podemos indicar importante es que sí se ha acelerado la apropiación de competencias digitales en la educación y en la educación superior, pues yo lo veo particularmente. Por el lado de los estudiantes, se ha incrementado la autonomía. Los estudiantes tienden a ser como más autónomos, más responsables de sus procesos. Estoy tratando de ver cómo lo positivo que nos está dando esta situación. Y efectivamente, los procesos de transformación digital se aceleran, no están completos, esos procesos se desarrollan en el tiempo, seguramente hablaremos más de esto, tienen varias dimensiones, tienen lo cultural, tienen lo tecnológico, lo estratégico, y creo que las instituciones recién estamos abordando esto porque las instituciones no somos muy rápidas para adaptarnos al cambio. Entonces, la esencia de lo que quisiera comentar es esto. Creo que aunque ha sido un golpe muy fuerte para la humanidad, ya se me van a acabar los 2 minutos, creo que están saliendo cosas positivas y es que realmente estamos avanzando sobre un mayor dominio de lo digital y nos sentimos un poco más cómodos con estas mediaciones tecnológicas. Eso lo resaltaría inicialmente. Gracias. Perfecto, ya lleva su cronómetro solito. Muchas gracias, sí, muy importante, ¿no? Y me alegra lo que haces, me alegra que lo veas también en positivo. Ahorita en la siguiente pregunta de pronto vamos a hablar un poquito del impacto duro en educación en temas no tan gratos, pero es muy bonito ver cómo se ha podido reaccionar. Muy bien. Dani, lo mismo para ti. Micrófono. Sí, esos segundos no cuentan. Listo, reinicio, ya reinicié. Listo, perfecto. Mira, siento que desde la experiencia que tengo, como decías, en el sector público y en el sector privado, los cambios se estaban dando, pero lamentablemente no en la velocidad que se requería y que el mundo estaba exigiendo. Nosotros somos un país que está en vías de desarrollo y que hasta la presentación, digamos, de todos los acontecimientos que estaban ocurriendo, nosotros estábamos tratando de alcanzar los percentiles altos, pero pues no estábamos tomando acciones fuertes y drásticas a nivel empresarial alrededor de esto. De hecho, el Estado sí estaba empujando para ese lado, pero el empresario siempre lo veía como un tema accesorio, como, ok, listo, la virtualidad, la digitalización está, pero como no ha pasado nada extraordinario, pues decido no tomarlo o lo tomo pues cuando pueda. Ahora definitivamente se ha desnudado la necesidad de convertirnos hacia ese mundo y lo que pasó con la pandemia es que el empresario, las personas en general, todos los colombianos, entramos como en ese estado del adicto de primero la negación, no, no, esto no está pasando, ¿cómo así? Esto no es así. Después a la aceptación, ok, sí está pasando, pero ojalá dure poco. Seguramente en 2 meses salimos de esto y finalmente a tomar acciones de cambio concretas, fuertes, disruptivas, que finalmente ayudan a que el empresariado entienda que esto hay que hacerlo sí o sí. Entonces, yo les pongo un ejemplo de cómo esto ha ayudado en el sector Estado, en el área en la que yo trabajo, y es que en Colombia Productiva, digamos que siempre habíamos hecho programas de nivel nacional que cubrían, no sé, el 70, el 80% de los departamentos, pero nunca habíamos logrado conseguir un programa que alcanzara el 100% de los departamentos. Y el año pasado, desde septiembre, hicimos un programa que se llamó Gerentes 4.0, con el cual pudimos formar un número que nunca antes había podido formar, 1.166 empresarios, y llegamos a los 32 departamentos. Esto es como una pequeña muestra de que efectivamente se puede y que si cambias el chip rápido, lo logras. Y pues con las empresas pasa mucho porque finalmente esto hace parte de la generación de un flujo de caja que sostiene un negocio. Acabó tu tiempo. Sí, claro. Y mira cómo eso es importante de la mano de todo lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Dijimos que podíamos tener esto académicamente y la transformación, pero ¿cómo lo ven las empresas? ¿Cómo lo ve el sector gobierno? Y esto es clave. Pero ¿cómo pudimos reaccionar ante eso? ¿Sí? Ver que no es una situación, realmente el e-learning no es una situación temporal, no es una situación que se esté dando solamente en este momento, sino que se va a seguir dando. Hay muchas empresas, hay muchas instituciones que no van a querer, muchas personas que no van a querer regresar a lo anterior. Hay personas que quieren ser nómadas digitales y entonces, ¿cómo se van a formar? Si yo como empresario quiero ser nómada digital, ¿cómo voy a crear empresa y cómo voy a formarme en todas las habilidades que necesito también como emprendedor? Entonces,
Muy importante eso que ustedes han dicho. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Casi el 40% de los hogares de la región, hablando de Latinoamérica, no tienen internet y el porcentaje con computadoras es todavía más pequeño, 40%. En Colombia tenemos en promedio 15 accesos fijos a internet por cada 100 habitantes. 15, solo el 15%. En Bogotá, que es la que está mejor conectada de todas las ciudades, tenemos 26.67 por cada 100 habitantes, o sea, el 26, 27%. Solo el 25% tienen conexiones fijas. UCLA publicó el Speed Test Global Index en un listado, es un listado que analiza la velocidad de descarga en Internet de todos los países del mundo. Dentro de Latinoamérica, el país que obtuvo la mejor velocidad fue Trinidad y Tobago, con una velocidad promedio de 43.7 megabits. 43.7 megabits, el mejor de Latinoamérica. En el lugar 119 entre 139 países está Colombia, luego de perder 4 lugares frente a la medición del año pasado. El país, según este índice, obtuvo un internet medio de 17.6 megabits por segundo. Los mejores en Latinoamérica son México con 32, Brasil con 29, Guatemala con 29, Costa Rica con 29, República Dominicana con 28. Nosotros estamos con 17 en el puesto 119. Quisimos reaccionar, nos tocó reaccionar a la mala, pero ¿cómo han visto ustedes este tema del acceso a los servicios, el acceso a las tecnologías, el acceso a los dispositivos para poder estudiar? ¿Cómo han impactado en la formación en los diferentes aspectos? ¿Lo ha impactado? Sí. Entonces, yo creo que sí. Empecemos con Wilson ahorita, con Wilson. Muchas gracias, René. Pues Ujú. mira, dentro de las dimensiones que tú nos comentas, podríamos indicar que particularmente desde Javeriana se acompañó un proceso a nivel nacional que fue Plan Padrino, acompañar un grupo de instituciones en diferentes regiones para, digamos, compartir experiencias frente a este tema de la emergencia sanitaria global. Acompañamos un par de instituciones en el norte de Santander, otra en Antioquia y otra en Tolima, y revisando sus necesidades reales frente a este tema de la educación más bien remota, efectivamente el problema número uno era el tema de conectividad. Lo que el Ministerio de Educación quiere con Plan Padrino es que pues podamos acompañar y que los estudiantes puedan continuar su proceso formativo, pero hay unos temas técnicos más asociados como el Ministerio de TIC que son pues realmente prioritarios. El Ministerio de TIC nos ha dicho que los planes que tenía de integración de tecnología y conectividad se aceleraron bastante, pero obviamente todavía hay muchas falencias. La idea que yo quisiera resaltar es que para poder orientar procesos formativos en educación virtual, es importante desde luego, claro que sí, es esencial la conectividad, pero podemos diseñar procesos que no sean tan sofisticados y que no demanden de pronto tanto ancho de banda o una conectividad permanente. Puedes utilizar dispositivos móviles con ciertas facilidades. Entonces, hablando más un poco del M-Learning, puedes tratar de adaptar ciertos procesos para que la gente que no tiene la conectividad necesaria pueda eventualmente aprovechar estos recursos. Eso va muy de la mano entonces con la oferta educativa que tú diseñes. Quedan pocos segundos, pero la idea es entonces, hay que adaptarnos a la realidad nacional. No tenemos que crear cosas tan sofisticadas para poder llevar procesos formativos. Incluso tú sabes que hay procesos que realiza la gente de formación a través de un servicio móvil, un WhatsApp, cualquier tecnología básica. Es solamente mencionar eso, que eso también es posible. Sí, perfecto. Claro, hay que ser muy creativos, innovadores en ese caso. Y eso no solamente pasa en la formación académica formal, sino también pasa en la capacitación corporativa, que es lo que nosotros hacemos. Porque allí en esa formación también hay personas que están trabajando en sitios remotos donde no tienen acceso o tienen dispositivos muy precarios para poder estudiar, muy precarios. ¿Okay? Entonces sí, completamente de acuerdo. Iris.
tus 2 minutos. Pues un poco estos accesos a los servicios, me parece que el tema, bueno, de la virtualidad también es como el traslado ha sido acelerado, hay cosas que obviamente todavía seguimos aprendiendo. Y lo que dice Wilson es muy cierto y es adaptar también los contenidos y las formas de hacerlo y tal vez incluso las plataformas a las realidades de los lugares a los que se está llegando por esas tantas cosas. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno creería que todos tienen acceso a Internet, había chicos que para asistir a las clases virtuales a la escuela tenían que irse a los McDonald's a tomar pues el Internet gratuito que había en los parqueaderos de McDonald's. Y pues esto sumado a la pandemia, pues también generaba lo que pasa con este acceso, también se vuelve muy limitado, y es quién tiene acceso al Internet, pero además qué tipo de servicios podemos, digamos, ofrecer a través de lo virtual, digamos, desde la universidad. No solamente es el servicio educativo del conocimiento propiamente dicho de una materia, sino hay un conjunto de cosas que a veces, no siempre, no lo suple el campus virtual, que está en el campus presencial, incluso el debate, el contacto, o sea que la universidad es todo un conjunto de cosas que enriquecen al ser humano, no solamente pues está el conocimiento pues tácito, sino que esos accesos a servicios habría que empezar también a pensar muy bien cómo ofrecerlos desde la virtualidad. Por ejemplo, mucha necesidad ahorita de estudiantes y de personas en la empresa psicológica, porque el encierro a la final y la pantalla también nos deja como otras cosas que tenemos que empezar a reconocer en nosotros mismos, incluso el agotamiento físico. Eso por un lado, y por el otro implica un reto grandísimo de la gente que está aprendiendo, porque es un aprendizaje tal vez más autónomo. Y en ese sentido es apropiarse de sus propios tiempos, de sus propios espacios, de un poco organizarse y darle tiempo y el espacio que requiere el escenario educativo. Sí. Es un poco más eso. Ok, ok, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Y en ese sentido, reitero, hay que ser muy creativo. Hay que buscar estrategias blended, mezcladas. Hay que buscar estrategias como tuvieron que hacer en muchos sectores en toda Latinoamérica y en el mundo, donde había sesiones sincrónicas y material que les llegaba a los estudiantes por su correo, incluso físicamente, porque algunos no tenían correo y tenían que recibir su material, unas guías de trabajo físicamente fotocopiadas en su casa o por ellas. Entonces, hemos sido muy creativos y hemos logrado tener una buena aceptación, y eso que con esa situación, yo creo que en la medida en que tengamos mejores índices de conectividad y de acceso a tecnología, toda esa creatividad va a lograr que hagamos que explote esto de una manera increíble en todos los ámbitos. Muchas gracias, Puedo Dani. decir algo, un segundito rápido. Claro, Y es, tal vez a veces pensamos, se resta del tiempo sí. de Daniel. No, es que a veces un poco lo que dijiste de las fotocopias era, a veces pensamos que la única opción de la educación virtual es tal vez el computador y pues el espacio, el LMS en este caso, y puede que no necesariamente la virtualidad solo esté en la pantalla, sino también en otros aparatos y en otras tecnologías que también están en el papel, que nos permite hacerlo blended. Ya. Sí, de acuerdo. Sí, muy, muy importante. Ahora sí, tu minuto, Dani. No, menos mal, Iris dijo lo que dijo, porque de hecho va muy alineado mi respuesta a lo que ella acaba de comentar. Mira que en el sector empresarial sucede algo muy como por ese estilo, que es dependiendo de la industria en la que estés, tienes carencia o no tienes carencia de acceso a tecnología. Si tú haces parte de una gran empresa y estás en la industria de la tecnología o estás en las industrias de servicios, muy seguramente gozas de este tipo de servicios sin ningún problema. Ahora bien, si haces parte tal vez de las agroindustrias o de los commodities básicos, pues vas a carecer un poco de estos temas de tecnología. Pero definitivamente todo esto ha ayudado a que también desde el punto de vista empresarial, las empresas sean como más conscientes de hacer compras prácticas incluso. Es decir, que si antes estaban buscando equipos súper robustos para hacer algo, sencillamente en este momento buscan algo más light, bajo medios de contratación un poco más livianos, que solucionen la necesidad de momento, la necesidad específica. Entonces dejamos de meterle un montón de arandelas
las que no se necesitan para la practicidad y empezamos a buscar cosas mucho más prácticas. Por el lado del Estado, digamos, como tratando de conectar un poco con ese frente, ole, como yo represento dos áreas, yo debería tener 4 minutos. Por el lado del Estado, digamos que obviamente somos conscientes de la carencia de acceso a tecnología, somos conscientes de la carencia de acceso a redes para gozar de manera adecuada de esas tecnologías, pero igual que como dijeron Wilson y Iris, aquí se acude a mucha creatividad. Por ejemplo, cuando hacemos algo en San Andrés, cuando hacemos algo en Leticia, donde sabemos que las coberturas de redes, o en un Bichada, donde sabemos que las coberturas de redes son tan complejas, lo que buscamos es, como decía Iris ahorita, buscar redes personales de aprendizaje, ambientes personales de aprendizaje, de forma tal que la persona no solo construya a través de la virtualidad, sino que construya con lo que tiene a la mano, con la biblioteca local, con redes de aprendizaje en la zona. Entonces sí se genera una creatividad distinta que resuelve directamente esta problemática, porque definitivamente el Ujú. empresario se da cuenta que tiene que aprender y que si no se queda y Sí, se rezaga respecto del resto de la economía. Entonces, eso correcto. Ujú. Bueno, sí, gracias. Claro, y en ese sentido nosotros somos muy buenos, ¿no? Adaptándonos, pero si tenemos tecnología y podemos aplicarla y podemos configurarla apropiadamente de la manera más eficiente, entonces, y eso lo mezclamos con estrategias de este estilo, creo que lo lograríamos, estamos logrando adaptarnos, y creo que allí es importante. Tengo aquí un voceador, así que bueno, vamos a continuar. Listo. Según varios expertos que hemos consultado, hay algunas tendencias. Vamos a hablar para el público, para que sepan, vamos a hablar un poquito de tendencias, vamos a hablar un poquito de herramientas, para que sepan qué es lo que viene. Ahorita vamos a hablar un poquito de las tendencias que vienen. Según algunos expertos que hemos venido analizando, vienen varias tendencias, o sea, vienen obviamente analítica de datos y big data, todo el tema de microaprendizaje que ya viene desde hace años, el tema de videoconferencia que se volvió algo supremamente importante en esta pandemia y que no venía con tanta importancia, eso estaba ahí relegado, y todo el tema de la integración de las herramientas con videoconferencia, todo el tema de gamificación que está súper caliente y que con el tema virtual pues se ha calentado también mucho. Aprendizaje móvil, que ya lo había nombrado Wilson como M-Learning. Entonces, ¿qué tan importante es ahora que yo necesito realmente tener en mi celular todas las capacidades que me dan mis herramientas? Aprendizaje personalizado y adaptativo, eso con base en todo el tema de Big Data y eso con base también en todo el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo hago que mis ambientes sean más amenos para el usuario? Realidad virtual y realidad aumentada que venían como estancadas allí, como que tal, y ahorita en este momento se dispararon todos los dispositivos y todos los juegos y todas las actividades enfocadas a estos dos temas, con realidad mixta también. La inteligencia artificial aplicada a todo lo que ya hemos visto. Aprendizaje basado en el video, que parece que fuera nuevo, parece que fuera viejo, pero pues seguimos mejorando esto, sobre todo con tiempos y viendo cómo podemos mejorar esto siendo más interactivos. Y formación basada en gestión de contenidos, que es una cosa que está pegando bastante en este momento. Digamos que esas fueron algunas que nosotros pudimos ver. Y hay también plataforma de experiencias de aprendizaje, que es algo muy nuevo, el LXP, que viene muy pegado con Big Data y con inteligencia artificial. Entonces, eso es algo que nosotros hemos visto y es un abrebocas como para que entendamos todo lo que viene allí. Pero, eh, pero lo que les digo es, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Sí? Dani, tú desde el sector corporativo del sector, y desde el sector Estado, ¿cómo ves esas tendencias? ¿Qué has usado? ¿Cómo lo ves? Compártenos. Yo voy a empezar a usar mis 4 minutos diciendo mira, antes como de hablar de tendencias, a mí me parece importante resaltar la importancia de algo de lo que se habla mucho, pero que las acciones concretas no son tantos, y es la unión de la triple hélice de Estado, academia, empresa. ¿Listo? Porque en la medida en Ujú. la que estos tres
puntos de esta hélice se conectan de manera adecuada, las metodologías que se desarrollen dentro de cualquier tipo de programa pues garantizan la efectividad de cualquier programa. ¿Listo? Desde que alineemos la estrategia como sea, terminamos empujando todos para el mismo lado y se gestionan estas metodologías de manera adecuada. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? O cuál sería como la sugerencia para que hagan las empresas y lo que estamos haciendo nosotros desde el Estado. Y es tratar que las empresas generen estrategias de lo que les comentaba ahorita, de ambientes personales de aprendizaje, que la persona empiece a conectar todo su conocimiento, aquellos puntos que les gusta, aquellos que les llaman la atención, aquellos sobre los que quieran investigar, en un solo escenario que le permita empezar a hacer profundizaciones en aquello que quiere buscar. Y por eso la triple hélice de la que hablaba es tan importante, porque finalmente en la medida en la que yo tenga mi ambiente personal de aprendizaje y empiece a conectar con el sector académico estos elementos, con el sector empresarial estos elementos, con, no sé, sectores internacionales estos elementos, yo puedo ahí conectar analítica de datos, puedo hacer microlearning, puedo conectar estrategias de microlearning que esté ofreciendo cualquier universidad. Entonces, finalmente, esto es un compendio que la persona va mirando qué es lo que necesita y qué es lo que le gusta, y partiendo de eso, generar sus propias estrategias que conecten con la estrategia de la empresa. Finalmente, la empresa tiene un objetivo y yo empiezo a conectar ese objetivo con lo que a mí me gusta y empiezo a empujar de manera más adecuada y empiezo a motivarme, porque a veces nos falta también como consumidores de educación esa autodisciplina y esa autoeducación de cómo hacerlo. Entonces, pues para no, sé que nada más tengo dos, los cuatro son chiste, Sí, pero ya. pues para darle más tiempo a mis compañeros. Correcto, sí, muy importante, o sea, y pues yo creo que ahí tú hablas de algo que es importante que yo, con lo que yo quiero cerrar un poquito cuando terminemos, y es las razones fundamentales, filosóficas, elementales por las cuales nosotros estamos usando una tendencia u otra. Eso no es de por qué es tendencia y por qué es moda, sino por qué, ¿sí? Entonces, allí es importante. Wilson, ¿tú cómo lo ves desde el ambiente académico, el tema de tendencias? Gracias, René. Pues Ujú. mira, son muchas las tendencias que uno encuentra evidentemente en el escenario educativo. Esas tendencias van como sobre diferentes dimensiones. Tú mencionaste varias que principalmente se orientan a lo tecnológico y yo diría son importantes, es decir, tenemos que hacer una vigilancia tecnológica efectivamente desde nuestras instituciones y desde cualquier organización. Estar monitoreando qué está pasando a nivel de tecnologías es importante. Como lo mencionaste, está muy claro, son varias posibilidades interesantes que van desarrollándose cada vez más, pero yo quisiera poner el foco más bien sobre un tema que también, por lo menos en Colombia, se ha vuelto muy relevante y bueno, también hay un movimiento internacional importante y es algo un poco más pedagógico que tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Tú puedes utilizar muchas tecnologías, puedes integrarlas y para eso hay empresas que te van a apoyar, como por ejemplo, bueno, OSA que nos invita a este espacio, seguro tiene ese mapeo tecnológico y nos puede brindar un apoyo importante. Pero también es muy, muy importante que tengamos claridad qué queremos lograr, que aprendan las personas, qué queremos nosotros hacer para que las personas logren esos aprendizajes en las corporaciones, en las instituciones, en donde sea. Tienes que preocuparte porque las personas realmente logren aprendizajes, sean competentes, tengan habilidades. Y hacia allá debes enfocar todo el esfuerzo, seguramente apoyado por unas herramientas tecnológicas, pero más allá de lo sofisticado que puede hacer la herramienta, lo que quiero dejar en la mente de todos es lo fundamental es lograr el aprendizaje de las personas y que ellos queden como motivados a continuar aprendiendo a través de la vida, ¿sí? Durante el resto de su vida. Eso es como lo más importante, que se complementa muy bien con lo tecnológico, pero la motivación esencial es más pedagógica. Esa es la idea. No te No te escuchamos, René. No escuchamos. te escuchamos, René. Que ya, justo creo que yo me adelanté un poquito, pero me parece muy relevante eso. O sea, realmente cómo yo integro estas herramientas, estas tendencias estratégicamente y filosóficamente, porque
De lo contrario se vuelve moda y pues tener algo por esnovismo no es realmente el fin en ninguno de los escenarios. Listo, Iris. Bueno, hay tres cosas que me gustaría pensar como en temas, no sé si de tendencias específicas, pero una, tal vez es que es lo que está pasando actualmente y es a veces pensar en volver a lo básico. Creo que una de las tendencias importantes, tal vez para educación, y es algo técnico más pequeñito, y es el podcast. Creo que la gente ahorita está tan agotada a veces de las pantallas que el audio está ahí, o sea, está ahí para nosotros, y un poco siempre pienso en Radio Sutatensa y con otros compañeros del trabajo. Creo Buenísimo. que es un asunto que además llega pensando en Colombia a todos los lugares. O sea, la radio todavía es importante, y si pensamos en la virtualidad no es solamente el Internet, la virtualidad es pues tal vez la no presencialidad y aprender a través de distintos escenarios que son mediados por la tecnología. Entonces, pues pienso un poco es que también en los accesos en el campo colombiano, en la ciudad y en las periferias también, que puede ser algo que nos tenemos que empezar a preguntar sobre la educación. Y lo otro en diseño instruccional, tal vez más allá en educación virtual, es como pensarse un poco lo que dijo Wilson, en la tecnología es en conocer herramientas, un poco para qué le sirve a la gente y que esa herramienta para qué le va a servir en temas educativos. En la educación, o sea, en lo global es saber qué y cómo se enseña, porque a la final creo que el diseño instruccional y la educación visual también se ha vuelto un tema un poco más operativo. Es que necesitamos como llenarnos de tantas cosas, como un poco infoxicación. Tenemos tanta información, YouTube en todo lado y tanta posibilidad de aprender, pero que a veces no tenemos es cómo orientarla. Y para eso entonces es empezar a pensarnos, y que ya está pasando obviamente en todos lados, es rutas de aprendizaje que necesita la gente. Tú tienes la información a la mano, pero no sabes es por dónde llegarle a lo que necesitas. Ya, perdón. Pedagogía es saber cómo y para qué se enseña. Comunicación, saber cómo se transfiere el conocimiento, si hablamos de transferencia del conocimiento, y cuál es la mejor manera de decirlo, es decir, los lenguajes. Cómo vamos a comunicar algo, algún conocimiento, y cómo le vamos a llegar a la gente para que aprenda o para que conozca, pues porque el aprendizaje también es un poco más, yo lo siento como en la piel, y la virtualidad está ahí también, o sea, pasa por los sentidos. Ya, no te escucho, no te escuchamos, pero ya Ok, terminé. listo. Bueno, perfecto. Sí, tal cual. Yo creo que el por qué se hace, ir del porqué del centro, del centro hacia afuera es lo más importante. Las herramientas es algo que nos pedían de pronto las personas que estaban tratando de acceder a este conversatorio. Ven, hablemos de herramientas, de tendencias, pero la tendencia sola no sirve, la tendencia es moda sola. Si no tienes a una razón por la cual usarla, que venga de adentro y que venga de una estrategia andragógica, pedagógica, eh, de qué quiero, cómo lo quiero lograr, cómo integro esas herramientas, esas tendencias, esas herramientas en general, cómo las integro para lograr lo que dijo Wilson, para lograr tener un aprendizaje significativo, ¿sí? Para lograr ese aprendizaje que queremos. Eso es lo que está en el fondo, en cualquier tipo de aprendizaje corporativo o académico, ¿verdad? Si yo logro eso con todo eso de lo que hemos venido hablando, perfecto. Si no lo estoy logrando, de nada sirve que tenga la mayor tecnología si no la estoy usando apropiadamente, ¿sí? Entonces hay que poderlo integrar. Hablemos de herramientas ahora un poquito. Digamos que las mediciones para el 2021 indican que hay algunas herramientas, hablando de LMS, o sea, Learning Management Systems, sistemas de gestión de aprendizaje virtual, de educación virtual. Digamos que está como siempre Moodle, que es un clásico y que es pues muy estable, sigue allí. Está Chamilo, está WordPress, porque pues hay algunas cosas que han venido pegando sobre WordPress. Por ejemplo, LearnDash viene pegando durísimo. Evol Campus, Canvas LMS, E12O, Blackboard. Allí vienen algunas cosas que son como interesantes porque empieza a haber servicios en la nube, software as a service, como software as a service también para este tipo de servicios. Pero yo pensaría que no solamente hablemos de esas herramientas, hablemos, ¿qué tal si podemos hablar de herramientas
que se han hecho importantísimas en este momento y que son complementarias. ¿Qué pasa con herramientas de teleconferencia? ¿Qué pasa con herramientas para learning social, social learning? ¿Sí? Que se ha vuelto tan importante actualmente. ¿Qué pasa con herramientas para gamificación externas o cosas por el estilo? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Cómo ven esas herramientas? ¿Qué usan? ¿Qué han usado? Cómo ven esa situación? Desde sus ópticas, ¿no? Si quieres, Iris, arranca tú. Pues las herramientas en general como me parece que, bueno, herramienta básica de trabajo para nosotros está Zoom, o sea, las herramientas de reunión, Teams, están WhatsApp, todavía lo usamos, aunque creo que hay que empezar también a pensarnos que eso ya está pasando en otras empresas, pues usar Slack como herramientas un poco más orientadas para este tipo de cosas, que es el trabajo. Em, porque también necesita, creo que hay algo importante que de pronto está en el reto para OSA y es como empresas colombianas, tal vez somos como lo artesanal está ahí, todavía en lo administrativo no sabemos cómo usar o sacar el mayor provecho de las herramientas virtuales que está ahí la oferta, o sea, el Teams lo usamos, pero pues tal vez con esto lo usamos de todo esto que nos ofrece el Teams. Entonces es como también nosotros aprender a usar. ¿Qué otras herramientas son básicas para el trabajo? El WhatsApp es básico y incluso en educación virtual, ahorita en los colegios públicos, el WhatsApp ha sido una herramienta clave para los estudiantes en colegios públicos que obviamente no tienen el acceso ni la conectividad completa. Mi cuñada es docente de colegio público y manda las guías y mensajes de voz para las clases de los chicos. Eh, y las redes sociales. Las redes sociales todavía me parecen muy importantes. Las clásicas, Twitter, Facebook, Instagram, porque a partir con esas redes sociales sí brindan una gran cantidad de herramientas para, sobre todo pienso pues un poco en la educación de niños y niñas y de jóvenes, que permite sobre todo estructuras narrativas que pasan por la transmedia. Entonces, pues que nos ofrece la posibilidad de leer, escribir, video, audio, pero además de construir historias y que todos participemos. Sí, perfecto, sí. Y creo que haces una integración de herramientas muy interesante. Ahí podíamos quedarnos hablando todo lo que quisiéramos acerca de cómo lograron nuestros profesores capotear esta situación con eso que tú estás hablando, con diferentes esquemas, ¿no? Herramientas de teleconferencia, con WhatsApp o con alguna de chat, y algunos contenidos en línea en LMS, en sistemas de educación virtual. Creo que lo han logrado. Dani, tus 2 minutos. Yo coincido mucho con lo que hablaba Iris, digamos de cómo usas las herramientas, cómo utilizas o cómo buscas solucionar problemas a través de las herramientas. Partiendo mucho del contexto, también conozco colegios, digamos de colegios privados que han sufrido demasiado y que no tienen los recursos financieros para pagar una plataforma como Moodle, pagar una plataforma, aunque Moodle es abierta, finalmente si no tienes conocimiento al interior del colegio o de la empresa para poder sacarle jugo a cualquier herramienta que tengas, si no sabes cómo utilizar un destornillador, no pasa de ser un palo con un mango. ¿Listo? Entonces, es importante, las herramientas están, hay que estudiar las diferentes herramientas para poder saber cómo utilizarlas, pero para eso se requiere cierto nivel de experiencia y creo que en eso entran empresas como OSA a finalmente orientar al que no sabe en cómo utilizar ese destornillador. Finalmente, las empresas no deben saber o conocer el universo de herramientas porque ese no es su core, salvo que se dediquen a esto. ¿Listo? Pero mientras haya quien lo sepa, se hace mucho más fácil para ellas poder adaptarse a lo que sea que haya, para poder utilizar ya estrategias como las que hablábamos anteriormente de la gamificación. A una empresa de pronto no le debería interesar que existe un Moodle o que existe, no sé, una herramienta que los acerque mucho, ¿no? Sencillamente tú tienes
quien sepa, y ese quien sepa te orienta. Ahora bien, lo que decía Iris ahorita también es totalmente cierto. Si ya sabes que hay algo que te acerque, como una red social, como hacer una infografía para postearla en LinkedIn o para postearla en Twitter, pues finalmente ahí ya sabes que atrapaste un público. Y ese público finalmente te va a responder a la estrategia que tú como diseñador instruccional estás diseñando para el cumplimiento de un objetivo pedagógico. Entonces, creo que es cierto, las herramientas están, las herramientas son importantes. Hay un universo en la web, ya termino, dame 2 segunditos. Hay un universo en la web, pero lo importante no es que existan, es saberlas utilizar. Porque si no las sabes utilizar, al final te da la misma. Sí, digamos que allí hay una tendencia grande que es la curación de contenidos, ¿no? Entonces, eso se basa sobre todo en redes sociales como WhatsApp. Hay empresas colombianas, de hecho, como Hackyu, que hacen una cosa allí súper disruptiva, muy interesante. Francisco Navarro, una persona que está en nuestra charla, habla de Score, una herramienta colombiana. Interesante verlo. Y en definitiva, lo importante es poder integrar todas las cosas que tenemos, porque si no integramos el diseño instruccional, si no hacemos que todo funcione junto, pues como también dice Francisco, no vamos a tener una experiencia, eh, una experiencia apropiada. Y sin una experiencia apropiada ya sabemos, según la pirámide de aprendizaje, que no vamos a obtener un aprendizaje Sí, bueno, dame, significativo. dame 2 segunditos antes para dar un símil. Tú no haces nada con un Ferrari en una trocha. Tú puedes tener un Ferrari que es la mejor máquina del mundo, pero si necesitas subir una montaña llena de piedras, no te sirve. Entonces, qué pena. Para eso está el G-Pau. Para eso está el Jeepado, efectivamente. Wilson. Gracias, René. Retomando lo que menciona Daniel, efectivamente hay que saber cómo emplear la herramienta adecuada para el contexto en el que vas a trabajar. Francisco menciona en el chat que lo más crítico es el diseño de la experiencia de aprendizaje. Yo quisiera irme por esa línea y es, hace un par de años el MIT sacó un documento creado por un grupo de trabajo que estuvo analizando precisamente este tema de tendencias en educación en línea. Y una de las cosas más interesantes de ese documento, de las conclusiones, era que se necesitan, ellos lo mencionaban así, ingenieros que diseñen experiencias de aprendizaje. Era como un perfil específico que ellos visualizaban de personas orientadas a diseñar experiencias de aprendizaje. Eso me parece que es un elemento central en este diálogo. Creo que es de lo más interesante. En herramientas tú vas a encontrar muchas, muchísimas, muchas de carácter abierto, por ejemplo. Creo que algo que está sucediendo, eh, Iris me corregirá, es que gradualmente el control va pasando de a veces unos terceros que hacen este diseño o este acompañamiento en todo lo tecnopedagógico, y muchas cosas las pueden producir hoy en día los profesores y las pueden hacer de buena calidad. Eh, pueden hacer, pueden hacer productos buenos. Por ejemplo, yo recientemente estoy orientando en una consultoría un seminario para una institución de educación superior y vi que mi hijo venía usando muy bien una plataforma que ustedes seguramente han escuchado, que es Discord, que se usa mucho en el mundo de los videojuegos. Y yo pues me senté con él, entendí cómo funcionaba Discord y este semestre utilicé Discord como mi LMS, gratuito. Me pareció muy bueno. Efectivamente hay opciones pagas. Tú mencionaste Canvas, pues sabemos que es bien costoso. Está Brightspace de Design to Learn, está el mismo Blackboard, pero a veces tú no necesitas una cosa tan compleja y obviamente que sea tan costosa para poder solucionar una necesidad puntual. Sí necesitas a alguien que te guíe en desarrollo tecnológico, eso es importante, pero hay muchas cosas que se pueden hacer hoy en día, incluso con un buen dispositivo celular, un buen video, un Sí, buen podcast, eso es posible. sí, sí, de acuerdo. Sí, yo creo que cuando sabes qué quieres hacer, lo logras con las herramientas que tienes a mano. Nosotros hemos apoyado a empresas que no tienen muchas capacidades económicas, por ejemplo, no tienen acceso a mucha tecnología o sus clientes no tienen mucho acceso, y hemos creado unas soluciones muy creativas con muy pocas cosas porque sabemos para dónde vamos, ¿sí? Sabemos lo que queremos. Entonces, eso por ese lado. Entonces, ahora voy a darles un par de minutos para que me digan cómo ven el futuro. Cada uno, un par de minutos. ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo lo ven?
2 minuticos y ya pasamos a responder preguntas. ¿Listo? Wilson, si quieres, arranca. Bueno, la visión que yo tengo tiende a ser muy positiva, ¿sí? Es decir, yo comprendo la situación tan compleja de orden público, la cuestión política, la cuestión ambiental, la cuestión de salud, son como unos temas críticos que efectivamente afectan a toda la humanidad y eso es innegable, ¿sí? Independientemente del país donde estés, en algunos más que otros, pero realmente sabemos que hay muchas variables que inciden fuertemente en el desarrollo, pues, de las sociedades. Sin embargo, como te digo, yo lo veo positivo en la medida en que la gente ha cambiado su percepción sobre la tecnología y nos hemos dado cuenta de que podemos trabajar, que podemos estudiar, tal vez no todas las actividades humanas, desde luego, pero hay muchas cosas que podemos hacer con el apoyo de la tecnología. Eh, Tenemos una percepción un poco diferente. Fíjate que desde el ámbito de la educación, por ejemplo, se tenía la concepción en Colombia no hace mucho que la educación virtual era una educación de segunda, que no era de la misma calidad que la educación presencial. Está claro que muchas cosas se pueden hacer a través de las mediaciones virtuales y que la educación, no por ser presencial o ser virtual, es buena o es mala, ¿sí? Depende del proceso que haya, de la planeación, del acompañamiento, de la calidad de nuestros profesores. Eso es lo más importante. Entonces, yo creo que ya mucha gente se dio cuenta de eso. Podemos tener formación de calidad, desarrollo humano de calidad, mediado por tecnologías digitales, sin que estemos hablando de que algo sea 100% en línea, pero las tecnologías evidentemente han mostrado que están en un buen nivel de desarrollo para soportar muchos procesos para nuestra comodidad y beneficio. Por eso pienso que el futuro, el presente y el futuro es positivo en ese sentido. Gracias. Iris. Yo lo veo retador en términos generales, digamos, desde lo positivo, pues que hay todas las posibilidades de crear, de hacer, y están todas las herramientas. Retador en tanto lo que estábamos hablando un poco antes, y es que pues obviamente hay que aprender a usarlas y saber usarlas, porque pues a la final está lo que dice Daniel. Tengo un Ferrari, pues subir una trocha o manejar una trocha con un Ferrari, pues no creo que sea muy posible. Y está el reto también de, por ejemplo, un poco jugarle a la infoxicación, a la calidad de los contenidos, pues porque como hay tanta información, pues también hay que obviamente aprender a clasificarla y ahí está el reto en la educación. Por el otro lado, la calidad de los contenidos, o sea, que estaba como bien el reto de intentar seguir creciendo y creciendo y creciendo, pero que el contenido como tal o la calidad en temas en general educativa para cualquier lugar, o sea, para la empresa o para pues, temas más académicos, no sea como producir, producir y producir, sino que nos pensemos y siempre nos reflexionemos sobre la calidad. Y a mí me parece también que el reto está en los espacios, en que ahora posiblemente lo que sea quienes estamos trabajando, que probablemente va a ser más adelante una mayoría en la casa, va a ser el reto es en que vamos a querer salir de la casa. O sea, todo lo que está afuera de la casa tiene que ser tal vez eh, afuera de la pantalla más bien, tal vez también pensado para que esté conectado con todo lo que estamos haciendo y que nos dé como un sentido para seguir viviendo, o sea, para que sea vital seguirnos conectando y a mí me parece también que el reto está en la piel, o sea, esta pandemia también nos enseñó que a la final no es posible que estemos encerrados sin contacto humano. Entonces creo que vamos a estar aquí en la casa, vamos a estar mucho tiempo tal vez en la pantalla, pero entonces el reto probablemente lo más retador sea afuera, cómo volvemos a conectarnos sin perder esto que ya hemos ganado. Claro, sí, importantísimo porque lo que se ha ganado es vital y nos permite tener otra serie de cosas lindas que queremos, como ser nómadas digitales, como vivir donde queramos, como tener un ritmo de vida chévere y no tener que vivir, por ejemplo, en Bogotá, una urbe tan cansona, sino que nos podemos ir a un pueblo como donde vive Daniel, que vive en un pueblo pequeño y teniendo una buena conexión, pues puede hacerlo. O los que queremos trabajar viviendo en diferentes ciudades, entonces desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, eso me parece que no se puede perder, de acuerdo, Iris. Dani. Bueno, yo el panorama lo veo
muy positivo para el sector empresarial, para el Estado, pero quiero arrancar con el reto. El reto siento que es importante no caer en la moda y no quedarnos en el momento de la moda. La moda en este momento es, ok, todos a la virtualidad y vamos a hacerlo a través todo de herramientas virtuales, pero vuelvo y digo algo que hemos venido hablando tanto Wilson como Iris como yo, es que la moda sin propósito no tiene el más mínimo sentido. ¿Listo? Hay que darle propósito a todo lo que hacemos. Pero el panorama lo veo bueno porque finalmente ya se están haciendo adaptaciones, las empresas se dieron cuenta de la importancia de esto, de invertir en formación virtual, de invertir en su talento humano, quien puede disfrutar de un contenido de calidad para mejorar sus competencias y a través de la mejora de la competencia del recurso humano, que la misma empresa siga también su proceso de crecimiento. El Estado también vio en esto una lógica de cobertura, de alcance, que le ayuda a la estrategia, a la optimización de recursos en un momento en el que la ciudadanía está pidiendo optimización de recursos sí o sí. Una estrategia como la formación virtual es vital para hacer eso, porque te ahorras los viáticos, porque te ahorras la traída de un japonés a Colombia para hacer un proceso de Kaizen, no sé, eso a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente, empata todo lo que está sucediendo en el mundo con cómo la tecnología en países avanzados ha respondido y que acá, gracias a Dios, así fueran las malas, terminamos adaptándonos a lo que estaba ocurriendo. Entonces, todo esto, vuelvo y digo, siempre y cuando le demos propósito, podemos mantener estas líneas, podemos salir otra vez a la calle cuando se pueda, volver a las presencialidades, pero sin la ventaja de estar en el sector empresarial es que pues, el sector empresarial es más de apropiaciones de este estilo, entonces no son como tan díscolos en su pensamiento, pues porque persiguen una ganancia al final del ejercicio. No, dame 2 segunditos. Pero pues finalmente eso va a venir siendo como, están mis otros 2 minutos del sector gobierno. Entonces, esto básicamente es lo que va a permitir que efectivamente todos estos modelos que deparan el futuro finalmente se vuelvan o positivos, que es lo que todos creemos que va a pasar, o que finalmente no intercedan en ninguna decisión. Pero yo creo que va a ser muy positivo, que es muy positivo ya. No, de acuerdo, sí, creo que todo es positivo y mientras más herramientas tengamos, pues mejor. Tenemos unas preguntas muy interesantes, vamos a responder unas. Estamos un poquito sobre el tiempo, pero pues esperamos que lo chévere que ha sido, lo interesante y lo productivo que ha sido la sesión haga que no nos sintamos tan presionados a irnos corriendo. Entonces, unos minuticos. Tenemos un par de preguntas. Hay una pregunta muy interesante que repitieron varias personas desde diferentes puntos de vista. ¿Cómo, cómo promover el aprendizaje autodirigido? ¿Qué pasa con el aprendizaje autodirigido para las nuevas generaciones, millennials, Z? ¿Qué pasa incluso con los baby boomers que todavía estamos trabajando? Eh, ¿Cómo promovemos ese aprendizaje autodirigido? ¿Quién quiere hablar del tema? Solamente uno. Dale. Vale, yo creo, René, que a través del propósito que se le da a lo que quieres aprender, cuando tú estás, digamos, en una empresa y tienes la necesidad de crecer porque quieres evolucionar de ser, no sé, el profesional de un tema y pasar a ser el ejecutivo o el gerente de algo, y se te exige que tengas un conocimiento que valide que efectivamente sabes hacer lo que te vas a comprometer a hacer, ese propósito es lo que ayuda a que tú finalmente cojas ese camino y construyas tu ambiente personal de aprendizaje. Por eso, pues al principio lo mencioné, porque esto no es una tendencia o en algún momento se planteó como una posible tendencia, pero que es todo lo que está ocurriendo en este momento, es lo que ha hecho que definitivamente la gente diga, Virgen, si yo necesito coger este camino, lo que necesito es A, B, C y D. Ahora, lo más preocupante de todo esto es lo que decía Iris en algún momento, que hay tanta información que se pueden infoxicar. Y eso es lo que hay que empezar a ayudarle al aprendiz, al empresario, a, a identificar los caminos que están curados y que los puedan tomar para pues que obviamente se formen de manera adecuada. Entonces, esa sería como una posible respuesta o una respuesta. Claro. Yo sé que ahí podemos hablar mucho más, pero pues vamos a ir dando paso, ¿no? También hay una pregunta acerca de
educación, de formación a través de proyectos, de cosas prácticas, de llevar a la práctica. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Les ha funcionado? Pues yo, digamos que a mí me parece que esa es una pregunta que todavía nos estamos haciendo como en el ámbito educativo. A mí me parece, uno, pues que la educación por proyectos es importante, es necesaria, pero un poco va relacionado con el aprendizaje autodirigido y es la práctica solamente, o sea, yo aprendo a hacer lo que hago ahorita en el espacio, en el escenario laboral. O sea, yo de verdad, a mí la universidad, yo sí creo que la universidad a mí me genera, son escenarios que no me generan el día a día en el trabajo y que son escenarios para pensar, para reflexionar y para conocer en profundidad algo, para aprender a analizar no solo el dato puro, sino saber cómo conectarlo con otros datos. Mientras que el saber hacer se aprende en la cotidianidad. Si yo pienso en la tradición y en los conocimientos pues o sea, de la ancestralidad a la actualidad, ¿cómo se aprende? De la mamá a la... ¿Cómo aprendo yo a tender una cama? A mí me enseñaron tendiendo la cama. ¿Cómo aprendo yo a lavar la loza? A mí me enseñaron pues que me ponga a lavar la loza y por allá chiquita, por haber rompí platos y todavía lo hago porque se me resbala. Pero creo que la práctica solamente hacia el maestro, o sea, solamente se aprende haciendo. Eh, y, y es enseñar haciendo. Creo que puede ser una respuesta, no sé si muy concreta, pero es la única manera que podemos aprender. Eh, lo técnico, ¿sí? Y uno encuentra, por ejemplo, videos de YouTube que son cortos o videos así de este tipo. ¿Cómo yo puedo cambiar una ventana? Eso me lo acabo de inventar. O pegar un Sí, zapato. Y es algo muy puntual. Creo que eso es más también por métodos pequeños de aprendizaje. No es como abarcar lo global, sino lo particular, que es claro. empezar desde Y lo micro a lo macro. claro, completamente, completamente claro, completamente importante y creo que ahí tenemos que trabajarlo. O sea, nosotros si no metemos algún tipo de, según la pirámide de aprendizaje, si tú le metes práctica, si tú le metes algo que la persona tenga que hacer con sus propias manos, eh, pues va a tener un 70-80% de probabilidades de aprender contra un 10% solo viendo un video. Entonces, eso hay que medirlo y eso hay que utilizarlo. Es una de las herramientas que tenemos, que son filosóficas, ni siquiera son herramientas costosas, son simplemente de saber qué quiero hacer, saber para dónde voy. Eh, Wilson, una pregunta para ti de que también hicieron como parte de otras preguntas. ¿Qué pasa con los MOOCs, la MOOC? ¿Les ha ido bien? ¿Qué ha pasado con esto, al menos en la experiencia universitaria? Pues mira, en general los cursos masivos o abiertos en línea han seguido creciendo en el escenario nacional e internacional. Hay una gran oferta y hay plataformas que se han consolidado con esta oferta de cursos. Siguen teniendo un índice muy bajo de culminación. Eso creo que estaba también dentro de las preguntas que nos habían compartido previamente las personas que se inscribieron. ¿Cómo se comporta la deserción? Pues realmente la gente, menos de un 2 o 3% obtienen un certificado por la realización de un curso de estos tipo MOOC. La verdad es que eso no está mal, pensando que estos cursos no están diseñados para que la gente se certifique necesariamente. Es decir, retomando un poco lo que decía Iris, es como cuando tú entras a ver un video en YouTube o en cualquier otra plataforma de recursos multimedia. Tú no estás buscando una certificación, no estás buscando un reconocimiento o una cualificación. Tú necesitas un saber concreto, vas, exploras un poco, de pronto te saltas el video o el documento o el recurso y obtienes lo que necesitas y puedes con eso preparar un almuerzo, solucionar un daño en la casa, aprender los conceptos del marketing, lo esencial, qué sé yo. Entonces, desde ese punto de vista, los MOOC no son un fracaso, porque mucha gente pensó a finales del siglo pasado, cuando dijeron que los MOOC iban a acabar con la educación superior, porque pues se iba a abrir todo el conocimiento y que ya nadie iba a necesitar ir a la universidad o a este tipo de instituciones educativas.
Los MOOC se mantienen vigentes porque es que hay mucha gente que los aprovecha, los utiliza para su beneficio propio, particular, profesional, pero no necesariamente tienes que buscar una certificación. Lo que sí viene sucediendo es que a nivel global se están creando ofertas articuladas. Hace un momento Iris habló de algo muy importante que son las rutas de aprendizaje, y es que la gente está tomando elementos de los MOOC y los puede articular de pronto para obtener una certificación profesional o para prepararse para obtener una certificación profesional, o incluso como elementos de nivelación para ingresar a un proceso de formación posgradual. Entonces eso es muy interesante y la verdad es que van a seguir desarrollándose. Las universidades latinoamericanas están montadas en el tema también. Las grandes universidades a nivel mundial siguen produciendo y abriendo estos espacios formativos, pero ya se están volviendo más como una plataforma de acceso a otros momentos formativos, ¿sí? Los están enganchando, los están articulando con otros momentos posteriores. Y eso es bueno porque la gente ve continuidad en el proceso. Ya no se trata solamente de que entras y Claro. haces un curso pequeño, sino que si completas 2 o 3 cursos, puedes obtener determinada cualificación y eso te puede servir para que sea reconocido posteriormente por una institución grande, como una empresa, digamos, con presencia a nivel global, o por una institución de educación superior. Entonces van a seguir siendo vigentes, son importantes y hay que valorarlos como en su justa medida. Son un buen elemento para acercarse al conocimiento y es bueno que mantengan ese espíritu con el que fueron creados, que sean abiertos. Eso es importante, representativo. Sí, digamos que acá Fabián, un asistente nos dice, ven, lo que pasa es que a veces se quedan cortos en la experiencia, ¿no? Y eso está muy de acuerdo. Varias personas preguntaron acerca de la experiencia. ¿Cómo hacemos para enganchar a nuestro estudiante, venga de donde venga, que no, que realmente lo enganchemos? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo hacemos que esos estudiantes se queden? ¿Alguien quiere contestar? Sí, dale Iris, quiere coger impulso y después yo te sigo. Todos tienen la mano, además levantada. No, es que a mí me parece que también tiene que ver con la motivación intrínseca de la persona. Porque a veces pues si le digamos mucho responsabilidad a la, pues tal vez al otro, pues el otro, quien quiera que sea, hasta el escenario educativo. Eso por un lado. Entonces enganchar al estudiante está pues si bien en la práctica, si bien en las herramientas, hay muchas herramientas prácticas que uno puede utilizar y nuevamente pues está el asunto como más artesanal. Por ejemplo, los cursos virtuales que yo he hecho han sido de cursos cortos en Coursera, en edX, en Doméstica, que ahora estoy haciendo uno que nada tiene que ver con mis habilidades, que es de dibujo, por ejemplo, pero está en mi motivación intrínseca. De hecho, ese lo llevo colgado, o sea, no lo he terminado. Eh, y, pero pues, por ejemplo, a mí, ¿qué me motiva? Yo lo pienso desde mi punto de vista en la virtualidad, mi interés personal por conocer algo. Entonces yo me terminé un curso de Coursera completito y me lo volví a repetir sobre filosofía. Y era un señor hablando de filosofía y tomar apuntes y discutir en un foro. Y eso me motivaba, por ejemplo. Y era algo así sencillo. Me he terminado cursos completos de inglés en el SENA y me he terminado cursos completos de inglés virtuales porque me motivaba un poco el hecho de poder practicar y dialogar con la máquina, que esto es algo que está en inteligencia artificial, es que te reconozcan y que de verdad te digan, estaba haciendo un curso de inglés en donde me decían en mi dicción qué errores tenía y lo hacía un bot, pues lo hacía una máquina. Entonces, y me decía, aquí en estos pedazos, pues usted no nombró bien y esto se nombra de esta manera. Eso era algo automático, no me lo hacía tan específico, pero pues me resaltaba y me decía cómo se nombraba. Pero me parece a mí que más allá de las herramientas, uno puede tener todas las herramientas. De verdad, hasta regalarle el mejor celular o las mejores tablets para que los estudiantes empiecen a practicar. Y puede simplemente a través de un PDF estar tan motivado como a través de la gamificación más estructurada de un juego
o a través, a mí me parece, por ejemplo, una herramienta muy importante que tal vez no hemos utilizado mucho en educación, que es, ay, se me olvidó el nombre, la realidad aumentada. La realidad aumentada creo que es una herramienta que podríamos pensarnos más para educación porque nos sirve en el contacto con la realidad y el contacto con la virtualidad. Está como estos Ah, dos escenarios. Pero yo sí creo que es ok. la motivación intrínseca la que realmente hace que una persona se conecte con lo que está aprendiendo. Bueno, nosotros en OSA usamos varias estrategias, ¿no? Hay diferentes tipos de personas. Hay personas que se mueven, por ejemplo, por competitividad. Entonces manejamos leaderboards, tablas de posiciones, puntos, para que las personas que son motivadas que se automotivan por el tema de competitividad, entonces estén allí. Lo que pasa es que corporativamente pues hay que generar unas cifras que son de pronto diferentes, ¿no? No son tan ligeras y tan livianas. Entonces allí también vienen personas que toca empujarlas un poquito porque no tienen el tiempo, les falta esa automotivación. Entonces a esas personas también tenemos estrategias específicas para ellos. Entonces hay personas diferentes que hay que motivar de maneras diferentes. Entonces yo creo que las herramientas son más, como dice Iris, filosóficas, estratégicas, que incluso herramientas, hay herramientas muy buenas como realidad aumentada, como temas de gamificación, que por ahí que Claudia nos decía, una asistente, Claudia Gómez, que es muy importantes, el juego y la participación, pero hay gente a la que se la tiene que motivar de maneras diferentes y eso tiene que estar tenido en cuenta allí. Esa estrategia tiene que ser tenida en cuenta. Hay un... René, qué pena, te sumo un segundito algo, y es que, rápido, rápido, muy cortico. Sí, ya estamos terminando. Digamos que también depende del escenario en el que te muevas, porque nosotros en el sector gobierno, ¿qué pasa? Hay programas en los que cobramos contrapartida, ¿listo? Y entonces esa contrapartida se vuelve el motivante o una penalidad si no terminas, y eso se vuelve un motivante para que el estudiante termine el programa, ¿listo? Y adicionalmente, ya pasándome al sector empresarial, a veces se vuelve hasta coercitivo. Si tú, empleado mío, si no terminas el programa, te paso un memorando. Listo, no debería ser la forma, ¿no? Porque finalmente la persona se debería motivar a aprender por sí sola, pero pues termina siendo una Sí. estrategia que utiliza el gerente de formación para asegurarse que tener los números que necesita al final del ejercicio. Entonces, pues todas están, pero definitivamente la motivación debería ser personal. Ok, correcto. Bien, hay muchas más preguntas, pero pues se nos acabó el tiempo, ya de hecho nos pasamos y no queremos tampoco abusar de los invitados y ni abusar de las personas que están todavía conectadas. Muchas gracias por su atención. Les voy a dar un minutico para que cada uno exprese lo que quiera, se despida y ya para que vayamos terminando. Bueno, Iris, por favor. No, pues nada, o sea, a mí me parece que hay todas las posibilidades de crear y de crear en estos espacios. Y creo también muy necesario y muy importante esta relación que nombra Daniel, que es empresa, Estado, academia, sobre todo para que aprendamos mutuamente de cada uno las necesidades que cada uno tiene y que podemos ofrecernos entre nosotros, pues entre nosotros todos. Y incluso yo le agregaría como un tema como de la comunidad, un poco pues porque hay empresas tal vez más pequeñas que son más comunitarias y es posible que desde ahí también podamos hacer muchas otras tantas cosas. De acuerdo, completamente. Muchas gracias, Iris, por asistir, por sacar un tiempo de tu ocupada agenda para estar con nosotros, compartir toda la experiencia que tienes en todos los ámbitos como académicos y corporativos, como diseñadora instruccional y como tantas cosas. Es realmente muy valioso. Muchísimas gracias. Wilson, un minutico para que por favor te... Y bueno, digas lo último que quieras. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Aprovecho este minuto para dejar una idea como central. Hace un tiempo leí un libro sobre planeación estratégica que hablaba que para comunicar la estrategia y que sea efectiva, daban una recomendación como comunicarlo 7 veces por 7 canales diferentes. A lo que voy es, ojalá que estén abiertos a probar muchas iniciativas, diferentes tecnologías, estén abiertos a generar nuevas ideas. Han mencionado algunas cosas mis compañeros, otras cosas en el chat. Traten de conocer a sus estudiantes, traten de que las experiencias de aprendizaje sean ricas,
no es cantidad de contenido, sino como la calidad de cada una de esas experiencias. Procuren ustedes mismos apropiar estos elementos tecnológicos, procuren leer, como conocer de lo que hay en este momento y lo que viene, porque son muchas cosas valiosas. Entonces, es como mantener esa mentalidad abierta, porque cada día tenemos más recursos para ayudar a la formación de las personas. Eso es lo que quería mencionar. Gracias. Wilson, muchas gracias. Tu experiencia, no solamente en el sector académico y además que eres un ingeniero de sistemas, que es una mezcla súper poderosa, sino con todo lo que has hecho también apoyando al gobierno en toda la generación de este tipo de cosas, es muy, muy importante. Muchas gracias, Wilson, por estar con nosotros. Dani, tu minuto. Mira, yo realmente agradezco mucho, mucho la habilitación de este espacio por parte de OSA, porque se genera algo que necesitamos hacer más seguido y es dialogar. Y es sentarnos a discutir sobre lo que pasa alrededor de temas como la educación, la formación y conectar actores para poder. Estamos viviendo un momento como humanidad que exige que dialoguemos como nunca antes y que nos pongamos de acuerdo o que discutamos así no estemos de acuerdo, pero que entendamos al otro y qué motiva al otro a tomar las decisiones que toma, sin ponerle tintes de ningún tipo. Sencillamente necesitamos sentarnos a hablar y este espacio es muy poderoso por eso, porque contamos con los actores que les comenté ahorita y que Iris pues resaltó, pero finalmente esto nos ayuda a poder llegar a puntos o a empezar a escarbar nuevos elementos de los que posiblemente no nos hemos dado cuenta. Solamente generar contactos, las redes son vitales. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, René, Osa, Iris, Wilson. Dani, muchas gracias. Yo sé que has estado muy ocupado estos días con todo lo que están haciendo en Colombia Productiva, que es súper valioso. De hecho, que hemos tratado de aprovechar también desde OSA, que es muy, muy importante, todo lo que apoyan desde allí, realmente entidades muy serias del Estado que hacen cosas serias para ayudarnos a salir adelante. A todos los que asistieron, entonces muchas gracias Dani, a todos que asistieron, muchas gracias, qué pena habernos pasado unos minutos, pero creo que valía la pena escuchar estos invitados tan de lujo que tenemos hoy. Creo que tuvimos una charla muy productiva. Entonces, cualquier cosa, pues creo que tenemos el contacto, ya saben dónde encontrarnos. Allí estamos para cualquier duda que tengan al respecto. Entonces, nada, un abrazo para todos, que estén muy bien. Cuídense, por favor. Está un momento complicado de pandemia. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.